Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Morfotrónicos. Y eso sí, créditos al Yoxini que nos va a ayudar a ver una variante del mazo. Y es que lo puedes jugar con el Dragón Taladro o con el Heraldito de la Luz. Y aquí viene el primer disclaimer. Este mazo, aunque tiene restricciones por la habilidad y hay cartas que son del core que no tienes que mover, puede realmente ser más versátil de lo que aparenta. Y dependerá de qué es lo que más te moleste del formato, pues tú ya lo vas adaptando y también a lo que tengas en tu cuenta. Esto ocurre con el deck extra, pero también como dato puede ocurrir con el main deck. Y es que los Morfotrónicos en realidad, aparte de lo core, tiene varias cartas variadas. Por darte un ejemplo, Buen Playmaker lleva una versión de Morfotrónicos con unos que pegan directo. Y gracias a esto puede asegurar algunos duelos. Yo lo voy a llevar con la Aspiradora. Esta carta, sin seleccionar si el rival te deja algo en posición ataque, se lo puede equipar y ya está, haciendo que te puedas quitar cosas bastante molestas del formato por lo mismo. Y ahí es donde te diré que lo adaptes a cómo te sientas más cómodo, con la única advertencia de que si le mueves algo al main deck, ten cuidado con el deck extra, que luego los niveles no te cuadran. Y sumado a eso, disclaimer número 2, este mazo tiene algo de RNG y va a depender de ti tomar la decisión de tomar el riesgo de mejorar tu campo o dejarlo como está. No seas muy codicioso, lo veremos en la repe de derrota. Y ahora sí, vamos a hablar de este mazo. Morfotrónicos, mazo de sincronía que tiene monstruos en main deck con dos efectos. Uno que se activa en posición de ataque y otro en posición de defensa, y estos efectos no son hard. Con lo cual, si tienes dos copias del mismo monstruo en el campo, cada uno por separado puede activar efecto. Y si activas el efecto de uno de ellos en posición de ataque y lo cambias a posición de defensa, va a poder activar su efecto de posición de defensa, haciendo que el rival a veces no entienda qué es lo que está pasando y tal vez tú tampoco. Así que presta atención a tus cartas y léelas bien. Luego tiene otra interacción interesante, y es que algunos de ellos tiran dados. Vamos a hablar del efecto de uno de ellos para que entiendas, pero más o menos el resto va a ser algo similar. Telfon va a tirar un dado de 6 caras y dependiendo del número excavas la misma cantidad de cartas, del 1 al 6 obviamente, y si entre ellas hay un monstruo morfotrónico, puedes invocarlo de modo especial ignorando sus condiciones de invocación. Y aquí es donde viene mi mayor consejo con este mazo. Si bien al momento que lo estés testeando tienes que saber a qué es a lo que quieres ir, una vez que te vayas al PvP, tu mentalidad tiene que ir más a... Tienes que jugar con lo que te dé el mazo. Tienes que ir pensando qué hacer sobre la marcha. ¿Por qué? Porque tú vas a tirar un dado y no sabes si te va a salir 6 o 1. Y sumado a eso, no sabes si entre esas cartas que vas a excavar te va a salir la carta que necesite. Te puede salir un 6 y te salen puras mágicas, y tu plan inicial valió queso. Así como puedes tirar un 1 y te sale justo la carta que necesitas y triunfaste. Con lo cual el tema del RNG es algo bastante presente en el mazo. No obstante, con la habilidad eso se soluciona parcialmente, así que vamos a hablar de ella. Tu aplicación morfotrónica tiene varias restricciones. Te va a capar a solamente invocar normal y special de cartas morfotrónico o artilugios, que tenemos jugador artilugio o transportador de artilugios. Tomado a esto, solo puedes hacer invocaciones sincronía de dragón, máquina tierra o monstruos de sincronía con 2400 de ataque o menos. Y ahora sí se vienen los efectos chidos porque son dos. Puedes mostrar un Cellphone o un convertidor morfotrónico y añadirte desde el deck cualquier carta de monstruo morfotrónica. Sumado a esto, puedes tirar una carta de tu mano al cementerio, que esto sirve para algunas jugadas como veremos en las repeticiones. Lo chido, el mazo tiene one card combo con 3 cartas: jugador artilugio, Cellphone o convertidor morfotrónico. Así que desde ahí ya empezamos a mejorar un poco el tema del RNG. Y luego la parte de la habilidad que te va a ayudar a jugar alrededor de interrupción. Puedes mandar al cementerio una carta de tu mano o campo y luego puedes jugar hasta 2 cartas entre morfotrónicos y o jugador artilugio, de tu mano y o cementerio, para luego reducir si quieres el nivel de un sincronía en tu campo en 1 o 2. ¿Qué es lo que ocurre? Ya te dije que estas cartas no son hard, con lo cual bajas a Cellphone, activas efecto, le tiran Bailer, activo habilidad, lo tiras al cementerio y lo revives y activas efecto de nuevo porque no es hard. Y así en varios casos. Eso ya lo veremos en las repeticiones, pero en resumen, eso es el mazo. Una suma de dificultad por todo el tema del armado, una suma de dificultad por los efectos variados de cada una de las cartas morfotrónicos y algunas que ni siquiera llevo yo y que puedes llevar tú si quieres, y el tema del RNG haciendo que tengas que pensar sobre la marcha, con lo cual es un mazo bastante difícil, pero te voy a ser sincero, es un mazo muy divertido de jugar una vez que le agarras el truco. Así que con esto dicho, vamos a hablar de algunas cartas y luego ya en las repes se llega a entender todo. Smartphone. Este solo puede ser invocado de modo especial de este rano morfotrónico del cementerio. Su efecto en ataque es que tira un dado y entre las cartas que vas a excavar del top deck del deck, dependiendo del número del dado, si hay una carta morfotrónica te la puedes añadir a tu mano. Si está en defensa vas a tirar un dado también, pero lo que hace es excavar el tope del deck y luego tú acomodas el tope del mazo. ¿Esto para qué sirve? Porque puedes poner las staple en la parte superior dependiendo del número del dado que te salga y luego con Synchron Fórmula robarlas, así que bien. Luego tenemos jugador artilugio. Esta es la normal, te añade un monstruo máquina de nivel 1 en tu deck. Luego se puede sacrificar e invocar un morfotrónico de tu mano y después puedes invocar a transportador de artilugios. De la mano del deck no importa. El detalle es que te busca a Cellphone, lo puede invocar también y también al transportador.
así como a Telephone, que es un tuner de nivel 1, y empezar desde ahí a armar toda tu jugada. Microscopio. Este yo lo llevo personalmente por dos razones. La primera es que con tu habilidad puedes hacer un Insta Black Rose, porque Microscopio, si está en defensa, se vuelve nivel 4, y con el artilugio 3+4 Black Rose sin gastar la normal summon. Y número 2, como yo no tengo 2 Synchron Fórmula, que es lo que te recomendaría, pero que está en una estructura, y pues claro, una estructura la compras con gemas y la otra, ¿qué haces? Con ticket de ensueño, puedes echar si quieres, si te gusta mucho el mazo, tal vez. Pero si eres como yo, que no quiere gastar el ticket UR de ensueño, puedes hacer a Quandax, y justamente necesitamos un tuner 3 para eso. Telephone, hay una misión para desbloquearlo. Este muchacho está solamente una copia. En posición de ataque, tiras un dado, ganas puntos de vida igual al resultado, y luego puedes invocar del cementerio una carta morfotrónica que tenga un nivel igual o menor que el dado. ¿Cuál es el tema? Aunque te salga un dado de número 1, Telephone tiene nivel 1, así que no hay ningún problema. Y si está en defensa, vas a tirar también el dado, excavar lo mismo, y si entre ellas hay una carta morfotrónica, la tiras al cementerio y luego puedes acomodar el tope del mazo. Luego tenemos Telephone, en posición de ataque, tira dado y excava entre las cartas que te salgan del top deck. Y si entre ellas hay un morfotrónico, lo invocas ignorando sus condiciones de invocación. Eso sí, de nivel 4 o menor nada más, ten cuidado, por ahí tenemos un 6 que no vas a poder. Si está en defensa, tira un dado y simplemente excava, ves las cartas que está ahí, pero no las mueve, ten cuidado. Luego tenemos Scanner Morfotrónico. Este muchachote solo se puede invocar de modo especial por su propio efecto, o obviamente con Telephone, que le vale un poco chistorra. Y para hacerlo, tienes que desterrar un monstruo morfotrónico de tu mano. Esta carta en posición de ataque te puede añadir una magia o trampa morfotrónica desde el deck, aunque luego tienes que devolver una carta de tu mano a el mazo. Y en posición de defensa, te va más bien a reciclar una carta morfotrónico del cementerio, aunque luego tienes que poner una carta de la mano en el tope del mazo. Es muy bueno porque es tuner nivel 6, con lo cual algo similar a Microscopio, Telephone más Scannen con la habilidad es Insta Black Rose también. Bakumen, lo importante aquí, la posición de defensa. Este muchacho en posición de defensa una vez por turno, con lo cual no es hard, puedes equipar un monstruo del rival que esté en posición de ataque como una carta de equipo. Esta vaina no selecciona y lo consigues invocar más de una vez por turno. Efectivamente, puedes hacerlo una y otra vez. Y luego tenemos Transportador. Este más que todo se lleva porque jugador artilugio te lo va a invocar y es un nivel 6 en campo. También te permite descartar uno que otro morfotrónico desde la mano, haciendo que genere cementerio bajo cierta situación. Para el desespero, esta carta mientras esté equipada puedes activar el efecto para reducir el ataque de los monstruos del rival igual a la mitad del monstruo del que esté equipado. Si está mandada al cementerio por el efecto de una carta, puedes pagar 1000 puntos de vida y reciclarla. Tiene buena sinergia con nuestro dragón taladro. Lanzas, que te voy a ser sincero, si tienes ventisca mejor, pero tristemente pues yo no tengo ventisca, así que me tocó lanzas, aunque bajo ciertas circunstancias me ha llegado a salvar, la verdad. Convertidor morfotrónico, selecciona su monstruo máquina y dependiendo de su posición se activa un efecto. En posición ataque vas a devolver ese monstruo al mazo y luego puedes traer otro morfotrónico desde el deck, que sea de nombre distinto, y eso sí, el monstruo que selecciones tiene que ser máquina. Y si seleccionas un monstruo que esté en posición de defensa, lo cambias a posición de ataque y luego puedes invocar de modo especial un monstruo máquina de nivel 4 menor desde tu mano. Lo importante es el efecto de traer del deck, porque así puedes traer cosas como la aspiradora. Acelerador morfotrónico, devuelves desde tu mano al deck un monstruo morfotrónico y luego puedes destruir una carta en el campo y robar una carta. Está bastante chido por lo mismo. Luego, extremo de vida, carta de equipo, que solo se puede equipar a sincronías tierra. Si el monstruo que tienes va a batallar con un monstruo del rival, este pierde 1500 de vida. Lo importante, si se cambia la posición de batalla de algún monstruo en el campo, puedes destruir una carta en el campo seleccionándola. Eso sí. Y esto es curioso con habilidades que invoquen monstruos boca abajo y que el rival los cambie, porque cuando los cambie de posición, pues se dispara el efecto y les revientas carta. Y Jauteclere, que se puede mandar al cementerio, seleccionar un monstruo en el campo y este va a poder pegar 2 veces. Eso viene bien para hacer OTKs. El buen dragón taladro. Este cuando cae se puede equipar hasta 3 cartas de equipo desde el deck y o cementerio. Y tiene un efecto rápido pero solo durante la main phase, y es que puedes seleccionar un monstruo en el campo y puedes elegir entre cambiarle la posición de batalla o negarle los efectos. Luego tenemos Black Rope para hacer Kabunch, el dragón taladro, este más que todo para escalar, y porque recuerden que convertidor solo se va a activar en monstruos máquina, y por lo mismo viene bien. Synchron Fórmula para robar cuando cae, y aparte luego puedes acomodar el tope y rascar staples, aparte que haces quick synchro en turno del rival. Dragón de la rosa negra, luz de la luna, te lo recomiendo porque puedes hacerlo en turno rival y es una buena manera de hacerle compulsor, y si lo tienes chido, si no pues F.
puedes jugarlo como yo, que fue con el Cláusulas y ya está. Pero si lo tienes, te lo recomiendo muchísimo. Tirratúa Naturia, muy buena carta. Es un negador que niega efectos de monstruo, pero tiene que estar boca arriba en el campo. Y eso sí, tiene que mandar al cementerio una carta mágica cada vez que niegue. Lo bueno, tenemos maneras de buscar las cartas mágicas, así que no hay ningún problema. El elevador hiperpsíquico, por si acaso lo llevamos, es bueno porque cualquier monstruo que tenga menos ataque que él no puede pegar, así que contra Liri te puede comprar turnos. Los monstruos que tengan más ataque no pueden activar efectos, así que contra Hiro puedes evitar que te comas Armed Dragon. El Quandrax es un agua, hace Quick Synchro en turno del rival y es nivel 4, así que bien. Y el Auriculón, el cual cuando cae puede seleccionar un monstruo en el campo y hacerlo Tuner. Y este se puede equipar desde el campo cementerio un monstruo y este va a poder pegar 2 veces a monstruos. Listo, vamos a ver las repes porque mucho texto. Bueno, gente, lo vamos contra una Lulu, que sí va a estar jugando Lirilux, así que presta atención porque este match es difícil, pero depende de a qué piloto te enfrentes, porque está el piloto que le sabe y el piloto que no le sabe. Primero que nada, nosotros tenemos una mano que no es perfecta porque tenemos transportador de artilugio, pero tenemos el buen Carcombo, así que bien. El Berilo Cobalto revive y aquí tienes que tener cuidado con varias cosas. Primero que nada, es cierto que tú con aspiradora puedes robarte su Lirilux, pero si las pone en defensa, pues XD. Y segundo, Berilo hace que el monstruo no pueda cambiar su control. Y tú al momento de equipar con algo como aspiradora, eso significa cambiar el control, así que no. Si él hace la Lirilux con Berilo, hagaste porque directamente no lo puedes robar con aspiradora. En fin, el vato tiene cuervo, tiene llamada aviar, tiene turquesa también, efecto, baja carta de la mano, celestita, se añade carta, tiene otra llamada aviar. Baja Berilo y va por lo que sería Ruiseñor ensamble azul. Muy bien. Zafiro de la mano, baja cuervo y va por Ruiseñor ensamblado. Todas en defensa, yo aquí ya estaba sudando frío, dije me llevan los changos, me salió el vato que sí le sabe porque si te dejan esta en ataque, aspiradora y pa'l río, encima no la hizo con Berilo, así que bien, tampoco es interjeteable por cierto, al igual que Ruiseñor ensamble azul, muy bien. Activa, se compra el turno. Empezamos, jugador artilugio, buscamos lo que es teléfono. Vamos a tributarlo y bajar teléfono. Vamos a traer lo que es transportador de la mano. E importante, aquí es donde puedes ir testeando las aguas. Aquí, si hay timing, podemos más o menos sospechar que es cuervo. No había timing, así que a jugar tranquilos. El problema, el señor ensamble azul nos va a quedar ahí mirando y nos va a levantar el transportador, que sí duele, porque esta vaina no la puedes bajar de otra manera, exceptuando con el efecto de jugador artilugio. ¿Qué vamos a hacer? Activar la habilidad ahora sí, revelar Cellphone y buscar Scanner. Tiramos con la habilidad al cementerio a Cellphone. Efecto de teléfono, tiramos el dado, sale 5, revivimos al 1 y el Ruiseñor va a levantarlo. Me lleva los changos, está bien como chingas, y ahora sí a jugar. Duplicación, tiramos al 6 al cementerio, traemos lo que es Cellphone y vamos a ir por Scanner. Efecto de Scanner, añadimos carta, vamos a devolvemos ese transportador. Muy bien, utilizando 6 y 1, vamos por Naturia. Y aquí ya estamos de chill porque tenemos protección a efecto de monstruo. Convertidor Morfotrónico se activa, devolvemos al teléfono y traemos Cellphone. Tiramos el dado y sale 2. Lo bueno, en esos dos salió teléfono. Muy bien, vamos a traerlo, activar el dadito, tirar, sale un 6. Tenemos otro Cellphone en campo, vamos por Synchron Fórmula. Efecto, robamos carta, efecto de Cellphone, tiramos dado, salió un 1, me lleva. Ni modo, vamos a terminar colocando la lanza y teniendo 2 cartas en mano para controlarlo. El vato celestita se va a tachar, le vamos a dejar. Recital, activa efecto, nosotros. Tortuga Naturia, con esto negamos el efecto de Recital. Él va a activar Ruiseñor para proteger Recital, pero tenemos otra mágica y aquí un recordatorio. Tu rival no sabe cuántas mágicas tienes en mano. Puedes suponer que tienes 2 como puedes tener una nada más y ahí es donde viene el susto. Muy bien, se lo negamos. Y aquí tú dirás, bueno ya está, y más o menos parecía que sí, pero no del todo. ¿Por qué? Él, si hacemos sincronía en su turno, va a hacernos compulsory. Y para rematar, si llevaba 3 Berilos, porque yo en realidad me estaba confiado, dije seguro lleva 2 y un staple. No, ni vergas me dijo este muchacho, llevaba 3 y ya está. Baja encima turquesa con el efecto de su mágica y este revive cobalto. Cobalto le añade carta, tiene zafiro. Utilizando ambas, va por Recital. Efectos, hace interjeteable, el efecto de Recital nos aumenta el daño, tiene Berilo y va a revivir Ruiseñor. Pero recuerden que él ya activó Celestita, de hecho está tachada aquí, así que no hay ningún problema.
¿Qué ocurre? El vato va a pegar y tenemos lanza. En damage step, eso sí, le tiramos lanza que se estampe y listo. ¿Por qué? Ya está. No tiene a la que le compra turnos y nosotros tenemos el suficiente daño para ganarle. El ruiseñor le recicla Berilo, como quien dice, te voy a ganar el siguiente turno, pero Nel pastel. ¿Qué hacemos? Sincronía, dragón bravo taladro, efecto, atachamos equipos, traemos 2, tenemos la vara del archidemonio, equipamos, dragón taladro, efecto, mandamos al cementerio y podemos destruir, bueno, podemos negar efecto de un monstruo, podemos cambiarle la posición y si lo cambias de posición puedes destruir con extremo de vida, eso. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente cambiarle la posición y ya. Para que la vara se recicle, tengamos la vara para el siguiente turno. Y más importante aún, Hauteclere nos deje pegar 2 veces. Seleccionamos, pegamos a recital, el daño es para los dos, sí, pero ya está. Esto es duelo. Entonces, como ves, en realidad el mazo sí puede llegar a ser bastante pesado con respecto a algunos campos que se pueden ir viendo por ahí. Si bien le faltaron staples, robamos 2 lanzas de mano inicial, así que esas staples darían un poquito igual en ese aspecto. Luego de eso, le pasamos su Lirilu Ruiseñor, que siquiera él no activaba, que eso tal vez sí hubiera salido bien, pero como vuelvo a repetir, la gracia de este mazo es que muchas veces no saben cuántas mágicas tienes en mano, haciendo que sorprendas al rival. Bueno, gente, lo vamos contra un Jaden Yuki, y presta atención porque este es el turno 1 del mazo con una mano briqueada. Vamos a empezar por ahí porque se ve el buen car combo, y aparte vamos a ver lo bueno y lo malo del mazo. Eso sí, nada más, el rival va a ser solo una jugada cuestionable. Fuera de eso creo que el duelo está bien. Empezamos y la mano briqueada, ¿saben por qué es? Porque sí, tenemos buen car combo, pero aquí un Bailer y si quedas tieso, así que ten cuidado con el humo. El detalle, 2 jugadores artilugios, no ayudan nada por sonjar. Acelerador morfotrónicos para turno 2 y la aspiradora también. Ni modo, se juega con lo que se tiene y listo, acostúmbrate. Jugador artilugio, buscamos Cellphone y lo bueno, con uno con otro, mientras que no te comas Bailer, es one car combo. Cellphone sí puede jugar por su cuenta alrededor de Bailer con la habilidad, así que más o menos por ahí hay algunas jugadas, ojito. En fin, buscamos lo que es Telephone y con la habilidad tiro de una vez al Cellphone, efecto de jugador artilugio, invocamos de la mano a Telephone y tenemos lo que es transportador de artilugios. Si a este punto te olvidaste de tirar Cellphone con la habilidad al cementerio, puedes hacerlo también con transportador de artilugio, que tiene un efecto de mandar morfotrónicos de la mano al cementerio. Efecto de Telephone, aquí no importa el número del dado, siempre te va a revivir a Cellphone, ya que el número de ahí hacia abajo en cuanto a nivel de lo que revivas. Cellphone es 1, así que imposible, no hay dado de 0, obviamente. Vamos por Tirratuga. Cellphone ahora sí tira dado y aquí ya empezamos con la suerte y a jugar con lo que nos dé el mazo. Me salió 6 y mira tú lo bueno y lo malo. Que God descao 6 cartas. De las 6 cartas, la última fue la que yo necesitaba. Si me hubiera salido un número más bajo, teníamos telescopio y podíamos hacer jugada. Sí, sí podíamos hacer jugada todavía, pero tienes que acostumbrarte a jugar con lo que te dé el mazo, porque ahí es donde radica la dificultad. Muy bien, traemos Smartphone tiradado. Vale 2, 1, 2. Y aquí una recomendación, en estos casos antes de hacer Synchron Fórmula, tal vez es mejor ponerlo en defensa. Porque en ataque Smartphone te va a añadir cartas morfotrónico a la mano, y de hecho aquí nos vamos a añadir al microscope. Pero en defensa te deja arreglar el tope, dependiendo del número del dado. Eso sí, si sale 2, pues 2 cartas del tope, tú eliges el orden. Entonces al hacer Synchron Fórmula te añades lo que necesitas, y aquí tal vez una mágica hubiera venido mejor, ni modo. Synchron Fórmula, vamos a dejar la suerte de lo que topequeamos. Salió otro Cellphone, me lleva a los changos. Y ahora sí, habilidad. Duplicación, tiramos de la mano el cementerio y tenemos así jugador artilugio, y tenemos también lo que es Smartphone. Con estos dos se viene lo chido. Cambiamos el nivel a la tortuga por la habilidad, le reducimos en 2. Tiramos el dado del Smartphone. Y ya ahora sí la probabilidad estaba de nuestro lado y una mágica morfotrónica no era rara. 2 mágicas en mano, vamos a ir por lo que es el buen Quandrax. Y nuestro campo al final es con la tortuga, con negaciones, con las mágicas en mano, más Synchron Fórmula y el Quandrax. Ahora tú me vas a decir, Dark Holy para el río, sí pero no. En manos normales, porque esta es una mano briqueada, tú deberías de poder rascar lanza con el efecto del Smartphone más el Synchron Fórmula. Y de preferencia, si tienes 2 sincrones fórmulas, pues obviamente te va a ir mejor por justamente lo mismo. Muy bien, le toca al rival, empieza contacto dracónico. Va a traer al dragón armado level 10, se activa el efecto de la tortuga, se lo deja tieso y ya está, no hay ningún problema. Muy bien, poli, super poli. Va a bajar a estratos. Nosotros, tierra, tortuga. Perfecto. Ahí nomás, carnalito, te me calmas.
Activa la polimerización y va a fusionar con la carta del campo. Si hubiera volteado al Armedragon y trataba de activar el efecto, la tortuga lo niega y ya está, o sea, no había problema. Y aquí más bien lo que parece es que ya no tenía más giros en mano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Gran Tornado. Y aquí es donde sí viene la jugada cuestionable, porque parece que la gente que juega giro no tiene activado lo que es el orden de cadenas. Recordatorio, actívenlo, porque va a activar Gran Tornado y luego Líquido, y obviamente yo se lo voy a negar. Si lo hubiera hecho al revés, si bien igual se iba a negar lo que era Gran Tornado, pues hubiera acelerado 2 cartas y a lo mejor por ahí podría haber robado un out. Ni modo, ya está. Y lo peor de todo es que igual de todas maneras iba a activar Super Poli, o sea que el Gran Tornado no lo hubiera perdido y nos hubiera podido quitar Synchron Fórmula. ¿Cuál es el detalle? Tenemos un agua y un tierra y esto generalmente Giro no lo va a tener. Al agua solo te lo puede quitar trayendo a un Neos y haciendo al Brain Neos. Y al tierra sí, si lleva Gaia, pues puede ser F muy rápido. Por lo mismo, traten de buscar las lanzas y proteger de Super Poli a la tortuga en el mejor de los casos. Va a ir por brillante, muy bien, y el vato tiene fusión Neos. Pero, si no prestas atención, él ya tiró al Rainbow. De todas maneras, si trae al Rainbow, recuerden que nuestra sincronía 9 también puede negar efectos o simplemente lo pone en defensa y ya está, no importa. En fin, trae a ese vato, nosotros Quandrax, y vamos a ir por el taladro. Efecto del taladro, se equipa cartas, 3 para ser exacto, y con su efecto vamos a mandar al cementerio Vara y podemos cambiar la posición de un monstruo de ataque a defensa o viceversa, o podemos negarle el efecto. En esta situación obviamente lo vamos a poner en defensa y con extremo de vida le petamos brillante. La vara encima se recicla, nos cuesta vida pero no importa, y ya está. Ahora, ¿cómo te quitas esta vaina? Si tú ya viste el profile, ya sabrás que te dije que el Moonline es lo más recomendable. Yo no tengo Moonline porque es mi cuenta secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Aspiradora. Pero Aspiradora necesita que el monstruo del rival esté en ataque. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Normal de artilugio, buscamos carta, tenemos Smartphone. Smartphone destierra, cae al campo, tiramos dado y escavamos, sale uno, no sale nada, clásico. Y ahora sí, jugador de artilugio se tributa y así bajas la aspiradora de la mano en defensa. Sumado a esto, Bray Taladro puede mandar al cementerio una carta equipada y cambiarle la posición. Y con esto nos robamos su monstruo. Auteclere nos deja pegar 2 veces y se acabó. Y solamente para que queden claros, todavía teníamos más jugadas. Tenemos convertidor, podemos devolver el smartphone, traer otra carta y seguir jugando, dejando algún campo mejor, pero ya no era necesario porque no tenía nada en cementerio. Entonces, como ves, la idea es sacarle provecho a todo lo que nos dé el mazo. Tú no puedes elegir qué es lo que te da. El dado puede salir un 6, puede ser un 1. A veces puedes rascar lo que necesitas, otras veces no. Y ahí es donde radica la dificultad. Y eso sí, un Darkhold, si no robas la lanza, puede ser terrible para tu estrategia. Con lo cual tengan mucho cuidado y traten de rascarlo. Recordatorio, esto fue con una mano brick del mazo. O al menos medianamente brick porque teníamos el One Card Combo, pero puro ladrillo adicional. Así que, ojito. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Soulborner que va a estar jugando, eso sí, Shadowll. Nos toca ir segundos y agárrate porque igual es una RP muy interesante donde vamos a ver varias herramientas que tiene el mazo y también saber cómo bailarle bien sabroso. Perfecto, el vato, fusión sombrañeca, de la mano nomás porque tenía Baylor y dragón. Invoca la Constructor, tira cementerio Wendy trae carta, tiene cuerpo Spin, voltea con la trampa, perfecto, añade carta, tiene Cisma. Muy bien. Coloca doble carta y listo. Nosotros, duplicación morfotrónica. Vamos a revelar lo que es Cellphone y podemos buscar así nuestro artilugio. Ahora, efecto de Scannen. Desterramos e invocamos. Esto no genera cadena. Así que viene bastante bien justamente en estos casos cuando te enfrentas a cosas como Winda. También ten en cuenta que con este muchacho puedes activar la habilidad, tirarlo al cementerio, a él o al Cellphone e invocar a ambos y hacer insta Black Rose. ¿Cuál es el problema? Si hacemos Black Rose va a invocar a Winda, ya no vamos a poder seguir invocando de modo especial y sumado a eso, pues aunque le limpiemos el campo, va a empezar a reciclar sus cartas, así que no. Pero él justamente al ver que ya tenemos un monstruo aquí y para que no accedamos a ninguna carta de modo especial, va a ser Cisma. Puede ser que se haya adelantado, no te voy a decir que no, pero aquí viene lo chido. Activamos efecto de Scannen y vamos a añadir lo que es acelerador morfotrónico. Perfecto, devolvemos carta, en este caso el equipo extremo de vida al mazo y activamos. Con esto le apuntamos a la otra set para que no nos sorprenda con nada. Devolvemos al Cellphone, le petamos carta, era Invocation y ahora sí hacemos normal artilugio.
este muchacho nos va a buscar lo que es la aspiradora. Y efectivamente va a pasar lo que estás pensando, porque podemos activar la habilidad, tirar al cementerio e invocar la aspiradora. Con su efecto, recuerden que este se equipa cartas sin seleccionar. Con lo cual, aunque él quiera poner boca abajo con Resh alguna carta, aunque no puede porque no tiene Shadows en cementerio, pero suponiendo que quisiera, pone boca abajo Winda, nos robamos a la una. Pone boca abajo lo que es Constructor, me robo Winda. Y ya está, se activa el efecto y ahí llegó tu Winda, hijito. Rico. Utilizamos ambas cartas, vamos por Dragón Taladro. El taladro equipa 2 cartas, Vara del Desespero y Extremo de Vida. Muy bien, ahora efecto del Dragón Taladro. Vamos a cambiar la posición del Bakumen y esto dispara el efecto de Extremo de Vida. Tronándole carta, haciendo que si el vato hubiera puesto boca abajo alguna de sus 2 cartas, a la que la ponga boca abajo la tronamos por efecto. Hagamos 1000 puntos de vida para reciclar lo que es la vara del archidemonio. Constructor le recicla Shadow Fusion y esto se acabó. ¿Por qué? Porque Jaute clere a nuestro dragón taladro, mandamos al cementerio, vamos a ponerle la vara y podemos pegar 2 veces. Encima con extremo de vida podemos petar carta y con el efecto del taladro podemos cambiar posición de batalla o negar algún efecto en campo, así que viene bien. Pero lo importante aquí es ver el tema de la aspiradora. Es un anti cualquier monstruo, no importa que sea inseleccionable o cualquier vaina, porque equipa mientras que esté en posición de ataque. Así que de preferencia si te enfrentas a Morfo deja algo en defensa tal vez, sería lo más óptimo. Bueno gente, lo vamos contra un Jaden, nos toca ir segundos, aquí vamos a ver cómo le puedes romper el campo al rival, lo único malo va a ser mi display. Creo que en este vídeo lo voy a decir al menos unas 2 o 3 veces, pero tristemente he estado un buen rato buscando partidas y a los que estuvieron en el directo sabrán que habían oponentes un poco raros. Lo bueno, este misplay en general no nos afectaría del todo, así que préstame atención para que entiendas qué ocurrió. Él activa habilidad, tiene al Neos, Crosskeeper en cementerio, perfecto, tiene la poli y la super poli. Fusiona, va por el sonrisas, líquido activa, cruce también, el orden de cadenas fue un poco raro porque bueno. Personalmente no es el que me gusta, pero ya está. Fusión milagrosa, es tierra, tiene Kruger, muy bien, y coloca doble carta. Un campo bastante estable de giro, ¿qué hacemos nosotros? Duplicación morfotrónica, revelamos, añadimos, tenemos Scannen. Desterramos un Cellphone porque tenemos 2, no hay problema. Y Scannen va a mostrar su valía. Añadimos carta, acelerador y podemos devolver el ladrillote. Transportador, devuelto al D. Tenemos acelerador, le apuntamos una set y él tiene sello maldito. Descarta lo que es una fusión milagrosa, nos niega esa vaina, muy bien, y evitó que robáramos carta también y devolviéramos, eso sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Activar la habilidad. Y aquí es donde viene lo bueno, porque puedes mandar al cementerio de tu campo de mano al cementerio una carta y luego invocar hasta 2 morfotrónicos. ¿Qué ocurre? Puedes así revivir la carta que has mandado y este puede activar efecto de nuevo porque casi ninguno es hard. Muy bien, por no decir que ninguno de hecho. Se activa el efecto de Scannen para buscar otra mágica y el vato aquí sí se asustó y tiró Veiler. Ahora, siendo sincero, si el Veiler no se lo tiraba a Scannen, posiblemente se lo tiraría a Cellphone, así que está bien, no hay problema. Perfecto, tira Veiler, que lo tire. Nosotros, Cellphone, y aquí está el misplay. Él activa Super Poli. Ahora, siendo sincero, ¿esto definía el duelo como tal? No, por lo siguiente. Vamos a suponer que sigue teniendo Super Poli. Muy bien, va a ser brillante porque bueno, no tiene otro target del vato. Sale uno, no excavamos ni pijo, jaja, y vamos a ir nosotros por la tortuga. Esta tortuga es tierra, de momento no hay ningún target de Super Poli. Hacemos Telefón, perfecto, tenemos el 1. Nos curamos vida y traemos Cellphone. Cellphone tira el dado y aquí justo rascamos lo que sería Bakumen. Aquí tenemos 2 opciones. Podemos traer Bakumen para ejercerle presión porque este se puede equipar a su Kruger y posiblemente le va a tirar Super Poli porque la aspiradora sí es viento y eso sí tienes que tener cuidado. O podemos traer Cellphone y jugar más bien a rascar Staple y seguir ejerciéndole presión al rival. De todas maneras, con el efecto del taladro 9 le reventamos esa super puerca en un punto. Y hasta aquí todo es tierra. Vamos a suponer que el vato activa Super Poli con Bakumen para evitar que le robe Kruger y pues hace al de viento. ¿Qué hubiera ocurrido? Nosotros hubiéramos hecho Synchron Fórmula, hubiéramos robado carta, hubiéramos desterrado con Smartphone, hubiéramos tirado dado, 1, 2. Rascamos otra mágica y hubiéramos ido por nuestro 9. Nuestro 9 simplemente controla bastante bien a Hiro por 2 razones. Primero que nada, lo que es extremo de vida. Si él activa habilidad y coloca un Armed Dragon boca abajo, cuando lo voltee,
extremo de vida lo truena directamente, porque se ha cambiado un monstruo de posición y eso es lo que hace. Y luego el dragón taladro puede poner en defensa lo que sería el Rainbow si es que él top deckeara una Neos Fusion, haciendo que él no pueda hacer absolutamente nada. Y si el vato rival opta por dejar al Kruger nada más e intentar pegar, pues igual lo podemos poner en defensa o negarle el efecto y ya está. O sea, tenemos un buen control del rival, haciendo que podamos comprarnos turno y luego con un Moonlight puedes devolver lo que sería el Kruger y listo. Entonces, aunque ciertamente fue un misplay grave, pues lo tendríamos medianamente controlado con toda la ventaja de carta que generamos. De hecho, aquí podríamos haber activado convertidor morfotrónico también y seguir extendiendo buscando otro tipo de campos. Depende completamente de ti y de qué es lo que te enfrente. Pero creo que estuvo muy chido ver todo el uso que tiene el nivel 6, así que no lo vayas a quitar. Puede ser un ladrillo a veces, pero la verdad es que es un ladrillo de los buenos. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Rexactor. Y préstame atención porque este duelo es una versión antigua del mazo que estuve probando inicialmente, así que nos faltan algunas piezas. Va a haber algunas jugadas cuestionables, pero hay dos cosas que necesito que vean porque les va a servir en su repertorio de jugadas. Así que préstame atención. Primero que nada, hablando de jugadas poco óptimas, vamos a activar la habilidad y traer al artilugio. Sí, eso está bien, pero aquí un recordatorio. Con artilugio lo que vas a bajar siempre de preferencia es Telefón. No bajes Cellphone porque con el dado te vas a arriesgar a que salga algo y si no sale un Tuner, te vas a taponear las zonas y perdiste. O al menos vas a tener que activar tu habilidad y perderla de manera tonta. Yo aquí pues me di cuenta de mi error demasiado tarde y que hice transportador tiré carta porque tenía dos smartphones y así bajé uno y ya. Muy bien, arreglado el misplay, pero no es lo más óptimo. Tiramos un dado, salió 6, qué rico, y eso sí, aquí llevo la trampa que va a demostrar su valía, pero solamente sirve contra mazos que tengan niveles. Tenemos convertidor morfotrónico, una mágica para la tortuga que justamente vamos a hacer y con Cellphone tiramos dado, 4. 1, 2, 3, 4. No salió ni pijo, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Habilidad, duplicación. Tiramos lo que es teléfono y traemos a smartphone. Y aquí está la jugada que quiero que vean. Smartphone en ataque, tira dado y te excava cartas morfotrónicas. Pero en defensa lo que hace es que te arregla el tope del deck. Le bajamos el nivel social a la tortuga con la habilidad y sale un 5. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sincron Fórmula. Sincron Fórmula, vamos a robar carta y como Smartphone nos arregló el tope, tú puedes así rascar staples sin depender de la suerte. Así es como rascas tus lanzas entre otras cosas para que lo tengas en cuenta. Esa es la jugada importante. Muy bien, y la segunda cosa que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Yo aquí activo teléfono, revivo Cellphone y estaba todo feliz porque digo, claro, aquí llamo mi otro Sincron Fórmula, top de que otra carta y listo. 4 cartas en mano, 3 magias, podemos negar, todo perfecto. Y aquí es donde recordé que es verdad, estoy en mi cuenta secundaria, no tengo 2 Sincron Fórmula, todo tonto, y quedó así mi campo. Entonces, Sincron Fórmula a 2 copias realmente te va a facilitar porque muchas veces esto es como vas a terminar tu campo. Ahora, ¿era mejor igual revivir Smartphone y escavar otra carta? Sí, era mejor, pero es para que lo tengan en cuenta. Sucesor del estilo Shiranui, tira el cementerio de Mizuki, tiene escudera. Escudera efecto. Dragón Naturia, no, le negamos carta, listo. Activa su Tuner, no de nuevo, perfecto. Activa Mizuki, tampoco, 3 negaciones y el vato dijo me llevan los changos. Coloca 2 cartas y listo y nos toca. Aquí como todavía estaba testeando las aguas, porque por eso les digo es una versión antigua, tenía Guerrero de Polvo. No es mala idea cuando la tortuga se te queda así, pero si haces Quarion pues esto se soluciona. Robamos cartas, sale la aspiradora, Cellphone tira dado. Y sale otro Cellphone. No fue lo mejor, pero tampoco es malo. Utilizamos todas las cartas y ahora sí vamos por Dragón Taladro. Dragón Taladro, efecto. Tenemos 1, 2 y aquí no llevo Jauteclere, versión antigua, ni modo. No tenemos el daño letal, entonces ¿qué hacemos? Acelerador. Apuntamos a la set y justo era Sansara. Devolvemos carta, robamos, salió la trampa, que ahorita va a mostrar su valía, pero repito, contra mazos de enlace no va a servir, ni exit. El Cellphone tira dado. 1, 2, 3 y 4. Tenemos lo que es la aspiradora. Dragón Taladro puede cambiar la posición de un morfotrónico de cualquier otra carta en el campo o negarle el efecto dependiendo de lo que quieras. Y con esto disparamos extremo de vida quitándole backrow. La vara se va a reciclar y mira tú, tenía barrera el marranito. Shiranui con barrera y con su trampa, Dios mío. El monstruo que pongas en defensa
Morfotrónico, recuerda que cada efecto es por separado, así que si está en ataque activa uno y si está en defensa puede activar el otro. Cellphone no hace nada realmente, simplemente te deja ver el tope y ya está, no lo acomodas. Tenemos varita y listo, le toca a el vato. Sincronía del cementerio, va por el 6. El samurái le recicla la escudera. Baja lo que es la escudera, quiere activar efecto y no. Dragón taladro puede mandar al cementerio y le negamos. Y activamos unión morfotrónica. Esta carta recuerden que no deja que los niveles 4 mayores que controle el adversario puedan atacar o cambiar su posición, mientras que tú controles un monstruo morfotrónico. Muy bien, la aspiradora, ahí para acá hijito, le robamos carta, extremo de vida, seleccionamos la escudera. Ya está, y Bakumen puede mandar al cementerio su sincronía para hacer espacio para la lanza. Cellphone tira dado, 4, 1, 2, 3 y 4. Otro Cellphone más, ni modo, hacerle cosquillas. 2500, 100 y 100. Casi, pero no casi. El vato, Darkhold. Y aquí ya estábamos sudando, pero mira esa lanza como nos protegió. Listo, baja, sombra y dragón taladro puede negar esa vaina y listo. Es un negador o que cambia de posición y revienta, dependiendo de la situación. O hace uno o el otro. Aquí ya quemó todos los recursos, tenemos otra lanza, pegamos y listo. Hubieron algunas jugadas que no fueron las más óptimas, vuelvo a repetir, pero lo de arreglarte el tope del deck creo que es importante que lo conozcan. Y también el tema de la trampa, que no creo que sea mala del todo. Contra Giro, por ejemplo, te puede llegar a salvar. Solo que dependerá de qué cosas tengas. Y eso sí, no se olviden de Jauteclere. Y si tiene otro Synchron Fórmula, llévenlo. Se nota la falta. Bueno, gente, hoy lo vamos contra un Jaden Jewel. Esta es la rep de derrota porque no te comas el humo. Y tienes que comprender algunas cosas. Este es un mazo que a veces tiene riesgos. Depende de ti si los tomas o no. Y justamente por eso vamos a perder. Porque tomé el riesgo y no me salió como quería. Ni modo. Vamos allá. El vato, contacto dracónico, tira el cementerio, tiene el Armed Dragon, perfecto, tiene la super puerca, tiene una polimerización, voltea, fusiona, va por oscuridad, roba 2, devuelve 1 y coloca carta. Un campo medianamente clásico, generalmente tienen hand traps, aunque en este caso no fue el tema. Pero, número 1, si juegas contra Giro es muy raro que tenga la fusión de tierra, a menos de que sea muy popular y te pase muchas veces seguidas. De preferencia, ni siquiera gastes aceleración en la carta set porque todo tu mazo es tierra. Mejor apúntale al Armed Dragon y ya está. No obstante, aquí yo lo voy a hacer y ¿saben qué es lo gracioso? Devolvemos, tronamos y top deckeo lanza. ¿Eso qué significa? Que si le tiramos lanza a la oscuridad y hubiéramos apuntado al Armed Dragon, esto ya se hubiera ganado. El rival no tendría nada con qué fusionar, nosotros jugamos libremente y lo papeamos. Al menos el duelo se pone más interesante, activamos el efecto, revelamos la mágica y añadimos carta. Jugador artilugio, añadimos lo que es teléfono. Y el vato activa tronador y aquí te viene un trucazo. Esto también se puede aplicar a lo que termina siendo Baylor cuando te lo tire. Si tú empezaste con Cellphone y buscaste lo que es jugador artilugio, cuando te nieguen lo que es jugador artilugio, tú con la habilidad tiras otra carta de la mano al cementerio y puedes revivirlo. De esta manera tienes efecto de nuevo y si bien el Baylor te habrá negado la búsqueda, con Cellphone y en mano lo puedes bajar y traer otro monstruo y ya está, como haremos ahorita. Baja Cellphone, traemos lo que sería transportador y tenemos teléfono. Vamos a activar el dadito, hacer un 6, curarnos e ir por la tortuguiña. Tortuguiña, perfecto, Cellphone tira dado, sale un 3, 1, 2, 3. Salió el telefonito, qué rico, activamos efecto, sale un 4, 1, 2, 3, 4, nada muy bueno, pero al menos un Cellphone en mano para tener más material. Vamos a hacer Synchron Fórmula y aquí, esto fue lo que realmente definió el duelo. Yo aquí puedo hacer al 9. Y simplemente con dragón taladro podemos llegar a controlar bastante bien a Giro porque podríamos poner, por ejemplo, en defensa escuridad, activar el efecto de extremo de vida, reventarle al Armed Dragon. Él solamente tendría 2 cartas para jugar, dependiendo de que tenga, se puede complicar un poco sí o no. Porque recordatorio, si él trae el Armed Dragon boca abajo y lo quiere voltear, extremo de vida, se triggerea, lo explotamos y nos quedaría la negación de este muchacho o poner en defensa alguna carta que el rival traiga. Esto ya depende enteramente de qué es lo que haga el rival. Entonces, esa era la jugada más safe. Yo aquí le voy a jugar al Vergas, voy a robar carta con el Synchron y activo Convertidor Morfotrónico. Traigo carta lo que sería el Cellphone. ¿Y qué ocurre? Cellphone tira dado, sale 5, 1, 2, 3, 4, 5... y no me salió nada. ¿Y saben por qué en realidad? Porque ya habíamos quemado un smartphone, así que solamente quedaba uno en el mazo. Y eso sí, teníamos Bakumen en mano, la cual hubiera sido una buena carta para traer también, para robarnos el Armed Dragon para siempre y poder papear al rival.
Ni modo, solamente por eso vamos a perder directamente. Traigo al Drescopio, voy a ir por Auriculón y con este se puede equipar también a la Tortuga, por cierto, si no lo sabes. Equipamos extremo de vida y pegamos 1. ¿Por qué se le nerfeó el ataque? Por justamente extremo de vida y podemos pegar 2 veces con Auriculón. O sea que esta carta igual tenlo en cuenta, es una jugada media rebuscada, pero te puede servir para limpiar campos y quedarte con la Tortuga que tiene una negación. El problema, el vato top de Kea Fusión Neos va a traer lo que sería el Neo Arcoiris, pega y ya está. 1-2. Si hubiéramos hecho el taladro a este muchacho, pues podemos ponerlo en defensa y ya estaba directamente. No podría hacer nada porque si activa efecto se tiene que tributar el mismo y su campo no tendría nada más. Entonces, ahí es donde viene la dificultad del mazo. Ahorita fue un ejemplo que me salió mal a mí por ser codicioso, pero otras veces tienes que tú decidir dependiendo de lo que hace el rival y no es tan flexible o fácil tomar la decisión. Bueno, gente, duelo, vamos contra una ring y eso sí, créditos a Dioxini. Esta es la versión de pañalito, vamos a ir turno 2, que personalmente suele ser mi favorito con este mazo porque tiene varias opciones de rompecampos. Campana de hielo trae al 4, se añade carta y nos burnea. Muy bien, campana a la mano. La baja va por el 7, nos burnea. Campana invernal acelerada trae al 1, va por cristal, protegido de destrucción. Se activa la habilidad, devuelve, añade carta, tiene la Hantra, va a hacer special de otra carta, va por el 7. Y tiene protección a destrucción, protección a batalla. Está bien, nosotros empezamos, acelerador morfotrónico y así nos quitamos a 1. Devolvemos, explotamos, robamos, por eso es buena carta, te va a ayudar a recuperar. Traemos la aspiradora con la habilidad y tenemos a Smartphone. Vamos a activar la aspiradora para forzarlo y él va a activar la negación, obviamente. Pero aquí viene lo interesante que tal vez no hayas prestado atención en la explicación. Primero, eso sí, Smartphone va a excavar carta, pero estate atento a esa aspiradora que no es su última aparición. Normal de el morfotrónico, sale 5. Revivimos la aspiradora y sí, esta no es hard. Así que si activas una y te la niegan, puedes revivirla después y activarla de nuevo. No te vayas a confiar que esta cosa está bien crazy. Trae para acá, hermanito. Se va al cementerio, lo utilizamos de material, vamos por Synchron Fórmula, robamos carta, desterramos, cae el teléfono. Excavamos una carta porque bueno, el dado no siempre te va a ayudar. Tenemos a ese Lingen morfotrónico. Vamos a activar unidad de reparación, descartarlo y revivirlo. Con esto ya tenemos Chambara. Pegamos 1, 2 y se acabó. De aquí lo importante, que la aspiradora no es hard, no te vayas a olvidar que esta es una herramienta bastante buena. La gente de duelo, vamos contra una cera hizo así, creditazos al buen Dioxini que nos va a ayudar también con la versión del pañalito. Aquí no la vamos a ver porque es yendo segundo, pero hay una jugada muy buena que te va a interesar saber. Y es la siguiente, aunque primero que el rival establezca su campo. Muy bien, intercambio demoníaco de parte del rival. Tiene la Golem, devuelve, roba, prisión abominable, tiene aruja, perfecto. Coloca, revienta, invoca, trae carta, revive, revienta. Bueno, revive no. Coloca, revienta, trae carta y setea. Listo, campo Classic. Le faltó rabia nomás, pero no importa. ¿Por qué? Por lo siguiente. Duplicación morfotrónica. Revelamos Cellphone y podemos buscar cualquier morfo. Y traemos Scannen. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, tu habilidad también te deja invocar Scannen. Así que tiramos un morfotrónico, revivimos uno y otro de la mano, si quieres, y ya está. 6 y 1 te da 7. Black Rose y solamente respondes cuando cae, por cierto. Así que adiós IDP, adiós cámara y todo, pero es un chain, así que ahí no va a ser tan fácil del todo. Ni modo, activa lo que es Arama, activa lo que es Raquea y activa su trampa también, trayendo así 3 cartas. Tiene al abominable, tiene al perro y tiene al otro. Muy bien. Nosotros, jugador artilugio, vamos a añadir carta, en este caso la aspiradorita. Y con el efecto la bajamos en defensa y traemos a un 6. Muy bien, efecto, trae paca hermano. Le robamos carta, desterramos, bajamos. Y recuerden, esta es la versión con pañalito. Con lo cual aquí el armado va a ser llevando al Tool Dragon normal. Excavan las cartas, muy bien, ahí salen entre las 4 una trampa morfotrónica que no viene mal contra un chain para que no pegue con los niveles altos. Vamos por dragón taladro. Efecto, excavamos, o bueno, revelamos 3 cartas del deck y el rival elige una, pero todas reviven, así que jaja. Perfecto, nos salimos para la nuestra, activamos, descartamos, revivimos lo que descartamos, y eso es lo curioso de esta carta. Y de esta manera tenemos para tirar dados, revivir, seguir extendiendo, pero tristemente, y esto es algo que pasa mucho y también por eso es difícil de grabar, el rival ya tiró la toalla.
No obstante, importantísimo, ese Black Rose sin respuesta más la aspiradora, eso es bien fregado que alguien te lo aguante como estás viendo. A menos de que tengan obviamente alguna negación como Baylor o algo así, en general es Kabunch. Y de todas maneras luego tiene la aspiradora y otras cosas más de las que seguramente el rival va a querer negar. Haciendo que este mazo te pueda sorprender si te confías, así que cuidado. Bueno, gente, lo vamos contra un Jaden y eso sí, créditos al buen Gioxini que nos va a ayudar con la versión de pañalito. Esto más que todo para que lo tengan en su repertorio. Si Hiro empieza a llevar la fusión de tierra, obviamente ya no vas a querer dejar tu tortuga y tal vez dejar un pañalito es mejor porque te puede bajar un ritual. Así que ojo con eso. Vamos a ver lo bueno y lo malo también. Y eso sí, el rival va a hacer un misplay. Miren, la verdad es que buscar repes es complicado porque la gente suele misplayar demasiado. Y esta no va a ser la excepción. De hecho, a nosotros nos va a faltar tiempo también para sacar el mejor campo morfotrónico. Pero es la dificultad del mazo y es para que lo entiendan. Muy bien, jugador artilugio, buscamos teléfono. Hasta ahí normal, efecto, tributamos, tenemos teléfono y tenemos lo que es transportador de artilugios. En este caso, lo que vamos a terminar haciendo es tirando al cementerio lo que es Bomboxen para desterrarlo con Smartphone. Esta ruta de jugada dependerá completamente de tu mano, si no haces la tradicional y ya está. En cualquier caso, Smartphone, tira dado y escapamos. 1, 2, 3 y 4. Perfecto, tenemos Microscope. Vamos a utilizar 2 cartas y tenemos Dragón Taladro. Se activa el efecto, revelamos 3 cartas y el rival elige una al azar. ¿Qué equipos llevas en esta versión? Pues cualquiera que te reviva. Teléfono, dado, 2, revivimos, Smartphone, dado, 6, excavamos. Por ahí hay cartas morfotrónicas. En este caso vamos a añadir lo que es convertidor. Y aquí viene una jugada que es un poco rebuscada. Primero acelerador, vamos a tronar nuestra carta para hacer espacio en el campo y devolver a Microscopen y robar carta para rascar Staples. Segundo, activar convertidor en teléfono. De esta manera, aunque esté una copia, puedes utilizarlo más de una vez. Traemos lo que es Cellphone tira dados, sale 3 y lo traemos. Ahí está. Esto ya dependerá un poco de la suerte, pues sí, pero puedes volver a utilizarlo si traes Cellphone. Aparte recuerden que Cellphone puede traer Cellphone, así que puedes extender bastante rico las jugadas. En fin. Dado del teléfono, revivimos Smartphone y otra vez dado. Sale un 2 y excavamos carta. Por ahí hay cartas morfotrónicas, perfecto. Tenemos acelerador. Vamos a utilizar 2 cartas y hacer Synchron Fórmula, que aquí más que todo te va a servir para andar robando carta. Aunque como puedes acomodar el nivel de otro sincronía con el segundo efecto de tu habilidad, pues puedes dejarlo a nivel bajo para luego hacer Moonlight. De hecho, nosotros vamos a revelar o buscar al Scannen. Vamos a activar ahora sí duplicación, pero para mandar al cementerio revivir 2 cartas. Y aquí el único detalle es que podríamos haber revivido Smartphone y tirar dado. El tema, juegas a contrarreloj y tienes que calcular el hecho de que vas a tener que interrumpir a tu rival y no es rápido hacer esas interrupciones a veces. Entonces, por lo mismo, trata de tirar el dado todo lo que puedas, pero si ves que el tiempo ya te falta, pues ni modo. Muy bien, cambiamos el nivel a nuestro dragón taladro y vamos por el pañalito. Vamos a activar florete, revivir al 1 y así acceder al Moonlight. Ahora, aquí de todas maneras podríamos habernos guardado eso, porque si dejamos a el dragón taladro como nivel 5 con la habilidad, igual Synchron Fórmula puede hacer lo que sería sincronía en turno del rival para hacer un Moonlight. Muy bien. Se activa el efecto, pero no hay target y florete, eso sí, se va a equipar para que gane daño. Desterramos, tenemos Scannen y con esto podemos activar, añadir una carta morfotrónico magia trampa, devolver carta de la mano y listo, tenemos la trampa y ya estaría. Ahora lo ideal aquí sería dejar al 5 obviamente para hacer sincronía en turno del rival y esquivar cosas. Pero de todas maneras tener al Moonlight desde un inicio no es mala idea, esto depende enteramente de ti. Muy bien. El vato, contacto dracónico, tira al cementerio, tiene el dragón armado, tiene la super poli, muy bien, y tiene la polimerización. ¿Cuál es la jugada que es media rara? La siguiente. Primero activamos unión morfotrónica, perfecto, y él activa lo que sería el dragón armado. Nosotros vamos a negar y todo bien, pero el vato tenía droplet. Fácilmente podía haber activado droplet antes de que Pañalito se tributara. Posiblemente lo que ocurre es que el vato pensó que podría negar Pañalito, pero pues bueno, obviamente no se puede porque una vez que este se tributa ya no llega la droplet nunca. De todas maneras va a mandar al cementerio una mágica y así nos va a negar lo que es el Moonlight, lo cual está bien. Pero ¿qué ocurre? Que Heraldito nos busca un ritual y en este caso vamos a llevar a Beaufort. Y segundo, que nuestra trampa en realidad nos protege de que ataque con cualquier nivel alto mientras tengamos un morfotrónico. Así que la única manera en que nos gane es que haga el Rainbow, devuelva nuestros monstruos
y que cuando pegue directo, pues bueno, el ritual igual tanquea y tengamos otro turno. Entonces, la tenía complicado. En fin, se añade líquido, va a fusionar, va por lo que sería el amanecer, Moonlight anegado, pero líquido le acelera. Roba 2, tira 1 al cementerio, está negado, coloca carta y ya está. El problema, pues que nosotros, acelerador morfotrónico, le apuntamos a la sed y el vato tira la toalla. No podía pegar por la trampa, cualquier cosa, pero sí. Aquí igual el rival se comió un poquito los mocos, no te voy a negar. Igual nosotros al hacer el Moonlight rápido dependemos de que el rival haga algo. Por eso de preferencia trata de hacerlo tú más bien en turno del rival, porque este muchacho luego pues cae y listo. El único pero es que te arriesgas a comerte una super poli. Pero fuera de eso, creo que te ayuda a entender un poco esta ruta de jugada y para que veas que el mazo es flexible. No es una RP perfecta ni nada similar, pero eso mismo. Más versatilidad para que tengas a tu elección. Bueno gente, y eso sería todo. La verdad que es un mazo bastante divertido, pero también algo complicado. Entre lo que puede ser caro, diría yo más que todo es el leg extra, porque luego puedes conseguirlo por chip o en el aniversario volumen 3. Y fuera de ahí se comporta bien. El tema es que es un mazo que, a pesar de la habilidad y todo, a veces el tema de RNG puede hacer que brille mucho o que se llegue a pagar bastante. Con lo cual tienes que tener cuidado, conocer los límites de tu suerte y jugar alrededor de él. De ahí me subió bastante rápido a lo que fue Leyenda 5. El detalle es que en sí se pierden más que todo por misplays o por malas tomas de decisiones. Así que ten mucho cuidado, practícalo bien y adáptalo bien a lo que más te cruces. Con esto dicho, créditos al buen Yoxini y también al buen Playmaker que fue a hacer coaching en la otra plataforma. Y créditos a los que han llegado hasta este punto del video. Cualquier duda en los comentarios como siempre. Y eso sí, créditos a los miembros del canal. Al buen Antonio, al Playmaker, al Immortus, al Dario Vera, al José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Billy 10, al Lenny Rochen, al Falco, al Yoños, al Enjota, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Este video sí costó bastante, así que si pueden dejar su like, chido. Nos vemos.